Hola, hola, bienvenido y bienvenida. Espero tenga un día súper bendecido y bueno, vean dos opciones en un solo video. Sí, 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 precioso, algodón acrílico y una más que vamos a ver por ahí en hilo muy, muy delgado, las amantes de los hilos muy delgados. Esta en especial es hilo bien grueso. También vamos a hablar de eso. Y sí, rapidísimo, rapidísimo. Ahí doña Jenny dice, sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, rapidísimo. A suscribirse, así lo ven suficiente. Besotes, abrazos y comenzamos. Hola, hola. Y vean qué bonito. Esto no estaba en la foto de portada, por supuesto, no está terminado. Lo tengo para terapia. Yo diría que cuando no tengo como que firmar y así, o estoy ahí y quiero tejer, pues esta la tengo para mí en hilito de 1.5. Vamos a ver eso. Para las amantes de hilo 0.5 y quieren hacer una talla mediana, 160 cadenas. Y después un borde de punto alto para comenzar a hacer las divisiones. ¿Sí? O tendrían que dejar 40 puntos más, 10 puntos de cada lado. Dice esto de 3, 4, 5 y 6 XL, sí, si lo hiciesen en un hilo mayor a 2 y menor a 4 milímetros, que sería el rosa. Pero vamos a ver si lo quieren hacer en delgadito. Y este hilo es bastante económico, Primor, como el primer amor, ¿ves? Y si va a ser por primera vez la prenda, entonces esta es la primera prenda. El patroncito se los he continuado hasta sacar la sisa. Sí, acá escrito para las que les gusta leer los patrones y está numerado también. Muy bien. Vamos por partes. Esta amiga, ahí van pausando el video. Esta amiga es con esta y es el que vamos a hacer. Talla el M, L y X, XL y 2XL. ¿Por qué pongo 4 tallas? Porque es muy grande lo que tenemos que dejar. ¿Ven? 20, 20, 20 y 20. Queda un cuello de 70 centímetros. Es bastante. Igual a 120 cadenas, pero los vamos a hacer en ojitos, que son 40 ojitos, poniendo 3 puntos dentro de ellos. 40 por 3, 120 puntos. Esta es la talla que vamos a hacer. Y he gastado un cono de 750 gramos por ser manga larga y todo eso, y por ser un hilo bastante más pesado. Los hilos que no tienen etiquetas y no indican lo que debemos de usar como ganchito, acá se los pongo. Ponemos el hilo y el ganchito debe casi que ocultar, ¿ven? El hilo. Les voy a poner uno de 3 para que vean, perdón, de 2, para que vean lo que pasa para las nuevitas si quieren hacer una prenda por primera vez. Ahí lo tomamos y ven que el hilo se deja ver. Se deja ver. ¿Ven? Aunque lo quiera hacer así, se deja ver. Entonces, sabemos que este es un número 3. 100% algodón para todos los climas. Me gusta el algodón. Muy bien. Vamos por partes. Vean qué bonito el tejido. Vean qué bonito esta puntada. Me la pidieron, creo que 2 seguidoras, y para mí basta una seguidora para yo complacerla. Una. No tienen que ser 5, ni 10, ni 20, ni 30 para pedirme algo. Pero eso sí, es la última que saco porque se repite mucho esta puntada y muchas de las prendas de Ideas Crocheritas. Es mi favorita, es la verdad. Es económica, es muy linda, pero ya no puedo hacerles más. Les hice por eso en cuello y sin cuello, con manga, puño, así para que tengan ya esa complacencia ahí. ¿Ven? En la parte de abajo hemos hecho lo mismo para las dos. Para las dos. Lo mismo. Bueno, vamos a ver el paso a paso. En el canesú grande no hacemos cadenas en la sisa para el busto. Eso lo vamos a ver casi al final del video. Yo termino esta por completo y continúo con la beige para que no se confundan. Muy bien, vamos por partes. Esta amiga al revés. Esta amiga hice la talla pequeña. ¿Por qué? Porque el hilo es de 6.
y el hilo es de 6, pero si lo quieren hacer en un hilo de 3, 3.5 y 4, esta es la talla pequeña. Para ella, 80 cadenas, 27 ojitos. En el primero ponemos 2 puntos y todos los demás 3 para un total de 80 puntos igualmente. 10, un motivo de cada lado porque es gigante. Este es 10 puntos. Estos es la forma como nos comenzamos a abrir. Ya les voy a explicar allá todo eso. ¿Ven? Y nos quedan cuadrados. A este no hacemos cadenas en la sisa porque no necesita. Por mi talla. Si la quieren para una talla grande, ya les explico. Ahí les explico cómo hacer 10 cadenas o 30 cadenas o 20 cadenas. 300 gramos de este hilo que lo recomienda el fabricante para un ganchito de 6 milímetros, pero lo he tejido con uno de 5. Bueno, con esto comenzamos. Disculpen la tardanza, pero se tiene que explicar bien detallado. Entonces continuamos, me cuidan el patroncito. Vamos a hacer entonces 40 ojitos. Acá tomamos el hilo, hacemos como a usted le parezca bien. Acá lanzamos el hilo, acá nos quedan 2 y 3. Sueltito, que no nos quede allá estresado el hilo ni nada de eso. Pasamos el hilo y ahora venimos acá y hacemos acá un punto alto. Punto alto también, holgadito. Volvemos. Vea esos dos hilos que quedan acá. Vamos a ocuparlos en un momento. 1, 2, 3. De nuevo, pasamos el hilo y volvemos a entrar acá. Y punto alto. Esto le llamamos, entre los tejedores, le llamamos ojitos. 1, 2, 3. Volvemos a venir acá y así. 40 ojitos para esas tallas. ¿Cuántas para la talla menor a esa, que es este? 27 ojitos. Ya casi les explico el por qué 2 puntos arriba, acá 3 y en esta talla nos quedan 4 puntos en el primer ojito. Ya en un momento les explico. Entonces, continuamos. Ya sé que usted tiene que hacer 53 si está en estas tallas, 40 si las que estoy haciendo, o 27 ojitos si es menor. Muy bien. Entonces continúo así hasta tener una muestra. Voy a hacer una muestra de acá. Y, bueno, antes de ¿qué pasaría? Porque esta de acá, la roja, tiene, o la fucsia, este color, tiene 40 ojitos y este tiene 53. ¿Por qué? Porque este es un hilo de 1. Es un hilo de 1 y ve que tenemos las mismas medidas, excepto acá porque pues es más, pero la misma medida. Si lo quiere hacer de un hilo de 1, tiene que hacer la talla grande. Le va a quedar esta medida. Si es 1.5 menor a 12 milímetros, esta chiquitita. Ahí la llevo, no sé cómo lo voy a terminar, pero el que yo voy a hacer es este. Muy bien. Bueno, acá solo tengo un círculo así tan pequeño porque es una muestra, Acá tenemos, digamos que los 40 ojitos, que es esta grande. Ya la tengo marcada y todo. Muy bien. Entonces vamos a unir acá. Vamos a unir en el punto bajo, en el punto deslizado que hicimos de inicio, no dentro del ojito, sino en el punto deslizado de acá del inicio, como para dejar este similar a todos los demás. Ahora, entramos, ahora sí, sin terminar el deslizado, entramos acá, al ojito, al primer ojito y hacemos acá un punto bajo. Cuenta como una cadena y hacemos 1 y 2. 2 puntos nada más. 2 puntos de cadena. Y acá hacemos, bueno, acá está la explicación. Si usted estalla, ya les explico por qué. Si usted estalla chiquita, solo hace 2 puntos, lo que en este momento estoy haciendo. Y todos los demás 3. Entonces, si tiene 27 ojitos y hace lo que estoy haciendo, el primero 2 y todos los demás 3, le van a quedar 80 puntos. 80 puntos. Si no quiere hacer ojitos, hace igualmente 80 cadenas y rellena todas las 80 cadenas. En esta, 40 ojitos y en todos 3 puntos. En todos.
Si está haciendo esta talla en el primero, 4 puntos. 4 puntos altos en el primero y todos los demás, escuche, todos los demás ojitos 3 puntos para un total de 160 puntos. O si quiere cadenas y las rellena también. Muy bien, vamos a ver si estamos haciendo claro. Ok, esa es la talla pequeña, digámosle. Y la talla que estoy haciendo son 3. 3 puntos porque este cuenta como un punto. Ahora, sin hacer cadenas, acá no van cadenas. Vamos y entramos acá y hacemos 3 puntos también. 3 puntos en todos. 1 a 1, 3 puntos. Excepto las tallas plus. En el primero ponen 4. Esto es para tener una matemática cerrada, porque son múltiplos de 10, disculpen, no les dije. Van en múltiplos de 10, posiblemente se lo voy a decir al inicio, porque siempre me gusta repetir una y otra vez. Bueno, vamos a darle la vueltita, rellenando 3 puntos en cada uno. Imaginando que esta muestra es esta. Acá debemos de tener 120 puntos, no más, no menos. 120 puntos. Y entonces así. Ya les explico por qué las divisiones. Me imagino que están mirando las separaciones y no las entienden un poco. Vamos a ver. Vamos acá. Vamos a entrar acá en el puntito de acá que hacemos deslizado. También en el primer punto vamos a entrar acá dentro. Así lo voy a llevar. ¿Ven? Entonces acá hacemos 2 cadenas y comenzamos la puntada. Y acá los voy marcando acá. Ya les explico la razón de la marca. Ok, acá hacemos ya 1, 2, 3, 4 cadenas, que es la puntada que vamos a llevar, es esta. Bueno, un momentito, disculpen allá los atrasos, pero tenemos que estar claros con lo que estamos viendo, porque si dicen, qué raro, pero aquí dice 10, 10 y 10 y 10, entonces 40 puntos, y por qué acá dice 80. Por eso les hice esta curvita acá. Esta curvita necesita 10 puntos que no están incluidos en las divisiones que estoy haciendo. No importa si usted acá quiere dejar, cada motivo tiene 10 puntos. No importa si usted quiere dejar 3, 4, 5 o los puntos que quiera dejar acá. Todos van a llevar lo mismo. Hay que respetar acá esta esquinita que lleva 10 puntos, sin importar las tallas, todas. En este coincide 10 y 10, en este no coincide. Acá dejamos 2 motivos y la esquina de 10. 2 motivos, la esquina de 10, porque es un canesú cuadrado. Y en este de menos, porque acá tenemos 33 motivos. Y en la esquina respetamos 10, 10, 10. Y ahí les va a salir la matemática, porque acá 3, 6, 9, 12, 120 puntos. Y acá dice 160, porque tenemos los 10 puntos de acá. Entonces 120 más 40, uno para cada esquina, 160. ¿Vieron? Bueno, vamos a ver si no regresan el video y vuelven a escuchar una y otra vez. Entonces quedamos que acá hay 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Igualmente avanzamos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. Y en el que dice 4 vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y saltamos nada más un punto. Este puntito. Vamos acá y hacemos un punto bajo. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Vea, cuando hacemos 4, entonces avanzamos 4. 1, 2, 3. Y en el que dice 4, hacemos un punto bajo. A ver, perdón, un punto alto, doble, 2 puntos altos aquí. Muy bien, acá ya casi venimos a la marca. Sí, ya casi les explico. En la marquita la diferencia que vamos a tener es que no vamos a hacer 3 cadenas como acá, sino que 5. Un momentito. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 4, ya me enredé. 4 cadenas y acá saltamos 1, 2, 3, 4. Acá hacemos un punto bajo. Ahora, 1,
2, 3, 4, 5 cadenas. ¿Por qué 5 cadenas? Porque acá vamos a entrar 15 puntos en el futuro, 15 puntos altos. Solo saltamos un punto y vamos al siguiente. Ya les explico, esta es la primera esquina que comenzamos a hacer los aumentos. Los aumentos acá están pequeñitos, pero se puede notar cuál es el más grande. Vamos a ver. Se puede notar cuál es el más grande. Así lo tenemos así. Estos son los patrones, los jefes, digámosle así. Lo que hace las separaciones entre brazo, frente y espalda. Brazos, frente y espalda. Entonces acá marcamos en la de 5. Dejando, en este caso, por ser el frente que está acá unido, dejando acá un motivo completo. Desde acá hasta acá. Volvemos y cuando comienza ya el otro motivo es para marcar. En este caso, un motivo. En el próximo es 2. Nos quedan 2, 2, 2. En la grande quedan 3 motivos. 1, 2, 3. Motivos libres. El que dice 4 es el que marcamos. Para que recuerden. Ahora de nuevo. 1, 2, 3, 4. Y otra vez. 1, 2, 3. En el 4 hacemos acá 2 puntos altos. Y acá estamos gastando ya los 10 puntos de la esquina que les comenté. De acá a acá. Ya gastamos los 10 puntos. Si ustedes los cuentan, 10 puntos hemos gastado acá. Muy bien. Vamos por el brazo. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si hacemos acá espacio. 4. Y ahora punto bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Saltamos solamente un puntito. Vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4. Pasamos el hilo. Y otra vez. 1, 2, 3, 4. Acá vamos a dejar. En cada lado van a quedar 2 motivos libres. Más el motivo que hace la esquina. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En el que dice 4. Hacemos la base para un motivo de una conchita. Perdón, 1, 2, 1, 2, 3. Acá dice 4 cadenas. Saltamos un punto, vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4. Y otra vez 1, 2, 3. En el que dice 4. Terminamos este motivo. ¿Ven? En los brazos nos ha quedado esta base y esta. 2 para el futuro de conchita. Ok, ya casi lo van a entender más. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos un punto. Vamos al siguiente. Por eso está marcado para recordarlo. En este caso, cada 20 puntos está marcado. Cada 20 puntos. O para que no se confundan, simplemente lo llevan así como lo estoy llevando yo. Terminan acá el motivo marcado y comienzan y gastan. Gastan 10 y vuelven a gastar 10. Ya el que dice, gastan 20 puntos ya cuando comenzamos a la que dice 30, o sea, volviendo a invertir las 30 puntos, ya hacemos otra vez la esquina y acá nos queda ya los brazos. En este caso, bueno, 1, 2, 3, 4. Siempre saliendo de esta son 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Bueno, 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Saltamos un punto. En eso saltamos siempre un punto nada más. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En el que dice 4.
En cada esquina vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En el que dice 4, una basecita. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En el que dice 4. Terminamos la espalda. Ahora vamos a gastar la de saliendo para el brazo derecho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Simplemente me siguen y ya, no se compliquen por hacer muchos números, simplemente me siguen. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos solamente un punto como siempre y vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a sacar el otro brazo. 1, 2, 3. En el 4 hacemos 2 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas, saltamos un punto y vamos al siguiente. Estoy aprendiendo a ver por la cámara, es que antes no. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así puedo comprender si me estoy corriendo de la cámara y antes no. Antes me iba como por aquí o por arriba o muy abajo porque estoy viendo por otro lado y ahora no. 1, 2, 3, 4. Entonces es importante ver uno para que ponerse en los zapatos de la otra, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Vamos acá. Punto bajo. 1, 2, 3. Ya vemos que de uno por medio va haciendo lo mismo. Mismo juego, nada más que la diferencia que en las esquinas son de 5 puntos. Porque vamos a entrar acá en el futuro. 15 puntos. 15 puntos. Todos llevan 7, una conchita de 7, perdón, sí, una conchita o abaniquito, perdón, de 7 y acá de 15 puntos para abrirnos así. De una sacamos 3. ¿Ven? Bueno, así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en la 4. Qué largo este, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Y otra vez a la marquita. 1, 2, 3, 4. Múltiplos de 10. 10, 10 más 10 más 10. Bueno, acá 1, 2, 3, 4, 5. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 4. Ya iba a ser 5. 1, 2, 3, 4. Creo que ya estoy terminando acá dando la vuelta en vivo, casi, casi. Ya aquí, ajá, ya acá estamos casi terminando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en la 4. 1, 2, 3. Saltamos un punto. Vamos al siguiente. Y ya. 1, 2, 3. Y ya estamos acá. Facilísimo. 1, 2, 3, 4. Ahora entramos acá, como les dije antes. Vea que me cuesta ver por la cámara este punto. Entonces así. Punto deslizado. Pero entramos acá. Quiero que me queden los puntos que van juntos, perdón, iguales. Ok, punto bajo, 1, 2 cadenas y ya estamos acá unidos. Oh, estoy sudando del susto. Ustedes me asustan a veces, a mí sí, me pone nerviosa, sí. Ay, las entradas cuesta mucho. Que me lo digan las que me comentan y que tienen canal, ¿verdad? ¿Cómo cuesta la entrada? Para conquistarlos, para conquistarlos. Muy bien. Ya vieron que tenemos acá las 4 marcas, brazos,
frente y espalda o viceversa. Es cuadrado, como lo quieran ver. Muy bien. Entonces, ya les había dicho cuánto medía el cuello. Si no, ¿verdad que no les dije? 70 centímetros. Para que tengan una idea, 70 centímetros. Todas las cabezas entran por ahí. Bueno, acá vamos con un jueguito diferente. Vamos a ver. 1, 2 cadenas. Bajamos acá. Vea que estamos bajando acá. Acá primero. Este jueguito que no se les olvide. Una cadena. Y ahora entramos acá y hacemos un abanico de 7. Un abanico de 7 puntos. 1, 7. Recuerda que entramos con una cadena acá para el abaniquito. Ahora salimos igual. Una cadena, bajamos acá. Ahora para llegar, vamos a llamarle gemelos. Para llegar a los gemelos, 2 cadenas. Y para salir de ellos, 2 cadenas. Ya muchas se saben esta puntada, yo creo. Por eso se los estoy haciendo. Para que tengan la colección. 1, 2 cadenas. También para salir de los gemelos, bajamos acá. Y ahora una cadena y acá en la marquita 15. 15 puntos van acá para que después podamos abrirnos de esta manera. ¿Ven? Acá van todos 7, 7, 7. Acá van 15 puntos. Así que me tienen paciencia que voy a hacer acá 15 puntos. Acá tenemos el número 15. Para corroborar, vamos a contar 3, 6, 9, 12, 15. Igualmente, lo tratamos igual que el pequeñito. Una cadena, bajamos acá. 2 cadenas, vamos acá. 2 cadenas, bajamos acá. Una cadena y acá repetimos el abaniquito de 7. 6, 7. Una cadena, punto bajo, 1, 2 cadenas, vamos acá. 1, 2 cadenas, saliendo de ellos, de nuevo, vamos acá, una cadena y acá volvemos a hacer 7 puntos. El 7, una cadena, punto bajo, 2 cadenas y vamos acá. Otra vez, 2 cadenas, perdón, vamos acá. Una cadena y volvemos acá a rellenar los 15 puntos, comenzando por 1. Entonces, vamos a ver si me comprendo. Acá estamos ya rellenando una parte del frente, digámosle así. Una parte de lo que es la esquina, el brazo, que nos quedan 2 motivos. A todos les va a quedar 2 motivos. Volvemos a rellenar acá con 15 puntos, sacamos la espalda, brazo derecho y llegamos casi al frente. Les voy a dar esta vueltita para llegar acá, porque todo va a ser lo mismo, como se los he explicado. Entonces acá terminamos la conchita de 7, una cadena, bajamos, 2 cadenas, venimos acá, punto bajo, deslizado, perdón, y entramos acá. Siempre va a ser lo mismo. Un punto bajo, 2 cadenas y hacemos acá un punto alto. Siempre nos van a quedar estos compañeros. Ahora salimos diferente. Una cadena, no hacemos nada acá. Vamos de una vez al primer punto alto. Y acá sacamos nada más medio. Lazamos el hilo, volvemos a ir a la misma parte y sacamos medio. Volvemos y sacamos medio. Nos quedan acá 4 eslabones y ahora sacamos completo. 1, 2, 3, saltamos un punto, vamos al siguiente. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Sacamos una, dos. Acá nos van a quedar 4 piñitas. Y en la grande quedan 7. 1, 2, 3. Saltamos el último punto y acá hacemos ya el último. En este caso, por ser una conchita o abaniquito pequeño. Tenemos los 4 eslabones, sacamos juntos una cadena y ahora vamos acá, no hacemos nada tampoco, vamos hasta acá. 2 puntos que van acá, siempre lo mismo. Una cadena y comenzamos acá lo mismo, otra vez, nada más que acá salen, si no me equivoco, 8. A ver, 4, 8. Bueno, les voy a repetir este. 1, 2, 3. Saltamos un punto. Vamos al siguiente. Bueno, acá les termino el último. Recuerden, 4 eslaboncitos, cerramos juntos. Una cadena de salida, igualmente que cuando entramos. Y ya acá estamos en la parte final de nuevo. Punto deslizado. Esto va a ser siempre lo mismo, inicio y final. Y un punto bajo, 2 cadenas, punto alto. Y acá comenzamos, ya vamos a hacer, a ver cómo lo van sintiendo hasta ahora. Cómo lo van viendo hasta ahora. Vamos a ponerlo más al fondo para que se pueda ver bien. Por los subtítulos para la gente que tiene que tener subtítulos. Para los que no, ya saben que lo pueden desactivar acá en la esquinita, quitar los subtítulos y listo. Eso no lo podría quitar yo. Ve cómo ya se va notando ya el canesú, bastante bonito, con un cuello bastante grande. Ya, por supuesto, si fuese el pequeñito, acá le quedaría solo uno. En un momento les muestro allá una que tengo. Se me pasó. Queda solamente uno, uno y uno. Pero tenemos un hilo muy grueso. Muy bien. Entonces le termino de dar la vueltita acá. Y ya vamos a comenzar las bases para las siguientes que vienen. Ok. Ya para esta, después de las piñitas, es 2 cadenas. 1, 2 cadenas. No hacemos nada acá. Vamos a la primera de estas. Estas todas son iguales. Y también, lo que estoy tejiendo yo en este momento es para todas las tallas. Lo que se varía es el comienzo, la cantidad de puntos, porque a veces me dicen que ustedes hacen solo talla pequeña, no, o mediana. No, para lo que estoy haciendo en este momento es para todas las tallas. ¿Ok? 1, 2, 3. Recuerden, 3. Esta es una canción de 3 acá en medio. 1, 2, 3. Vamos acá. Y ahora acá vamos a llegar a ellos con 2 puntos y a salir de ellos con 2 puntos. 1, 2 cadenas. Vamos acá. Una, 2 cadenas y vamos de nuevo acá. Pero en este caso es la grandota. No importa. Igualmente, 3 cadenas. Yo le llamo canción cuando es lo mismo, lo mismo, lo mismo. 3. La vuelta número 1, 2, 3, 4, 5. La vuelta número 5 se trata de esto. 3 cadenas y saltando. Pero antes de llegar a los compañeros acá, 2. 2 para llegar a ellos. 2 para salir. 2 para salir de ellos. Nada acá. Acá nada. Vamos acá. Y otra vez la canción. 3. Vean qué preciosura. Yo tengo este hilo hace mucho tiempo. Y yo decía, ¿cómo que lo hago? ¿Cómo en qué lo hago? Me encanta así. Voy cambiando el hilo en las piñitas. Disculpen que no se los había dicho antes. Acá en la última de piñitas es que le voy cambiando nada más. Todos los demás van, bueno, en realidad son 3. Los celestes y el de la piñita en fuchsia o fucsia. Ustedes me corregirán cómo se dice, fuchsia o fucsia. Muy bien. Yo he enumerado acá el patrón, porque a veces me dicen, presenta el patrón, presenta el patrón. Yo no tengo problema de presentar mi patroncito con mis letras de... Ok, este patrón lo estoy contando desde esta.
Lo que no está incluido es este borde de punto alto que yo le he hecho. Entonces, muy bien, estamos en el final de la 4, donde vamos 2 cadenas, punto alto y así. Entonces vamos a comenzar las 5. En este caso vamos a comenzar las 5. Vamos a contarlo así. Me disculpan. Vamos a comenzar las 5 en un momentito, en lo que vamos a repetir la basecita del futuro. Ok, acá terminamos con 2. Vamos a contarlo desde acá. Ahí me disculpan, esta no. Entonces 1, 2, 3, 4. Y acá terminamos la 4. Vamos a ir contando desde acá en adelante así. Les pido disculpas de nuevo. Acá hacemos un punto bajo, 1, 2 cadenas y acá entramos y hacemos un punto alto, que no se les olvide siempre, que no vayan a quedar 1. Y ahora sí, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y vamos, vean, acá hay dos burbujitas. Vamos a ocupar una de este lado, 1, 2, 3 y vamos del otro lado, nada más así. Esto. Esta es una basecita como esta. En la parte central. 1, 2, 3, 4. Esta es facilísima y rapidísima porque van 4, 3, 4. 4, 3, 4. Así. Ven. 1, 2, 3, 4. Y vamos acá. Vean, no acá. Vamos hasta acá. Vean. 1, 2, 3 cadenas nada más. Y vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4. Para la que van a hacer la prenda por primera vez. Bueno, acá varía porque la esquina gigante, ¿no? Aquí es 3, disculpen. Ya iba a decir algo y me desconecto del video. Así que bueno, acá vamos a entrar. A ver si vemos por acá. 1, 2, sí, 2, 3. Esta es la esquina. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y acá llegamos a la última. En esta se varía. Y ahora antes de llegar a ella lo vamos a tratar exactamente igual. Antes de llegar a los gemelos. 1, 2, 3, 4. Y venimos acá. Y hacemos 2 puntos. De nuevo 4 cadenas y así. El punto es que esta, aunque estamos en la esquina, estamos continuando lo mismo que todas las demás. La número 4 estamos diciendo, ¿verdad? La número 4, perdón, la número 5 estamos diciendo que es igual que todas las demás. Ya casi venimos en la próxima, la número 6, se varía un pelín acá. Es más, les voy a poner una marca. Acá, vamos a ver, 1, 2, 1, 2. Les voy a poner una marca acá para que recordemos en el futuro de lo que estamos hablando. Debería ponérselas de otro color. Bueno, voy a ponerle estas dos acá para que recordemos de lo que estamos hablando en el futuro. Muy bien, acá. Continúo. Bueno, estamos en el final de la 5 y 1, 2, 3, 4. Terminamos con 4, punto deslizado. Punto bajo, 1, 2 cadenas, 2 puntos como siempre. Y acá ya vamos a repetir lo que ya hemos visto hace un tiempito. 1, 2 cadenas, bajamos acá, una cadena y hacemos acá los 7 puntos. Ahora para salir de ellos, una cadena, vamos acá. Que no se les olvide este pasito que le hace allá un toquecito bonito. 1, 2 cadenas, vamos acá. Y ahora vamos a la grande, a la esquina que les marqué con 2 acá.
Dos cadenas, bajamos acá, una cadena igualmente y rellenamos la primera burbujita, la primera cajita con 7 puntos. 1, 7 puntos, una cadena. Vamos a la siguiente burbujita. Vea, no estamos acá directa en la marca. Vamos acá y hacemos acá punto bajo. Y ahora salimos igual, 2 cadenas y vamos acá central. Acá en la central. Van a quedar, siempre les va a quedar así. 2 burbujitas de este lado, 2 burbujitas del otro lado. O sea, quedan 5 burbujitas, le llamamos así. Y acá voy a llamarles a estos los mismos gemelos. Acá estamos sacando los mismos gemelos, pero los gemelos van a quedar en este momento muy juntos, solo separados por una cadena. Y vamos del otro lado, perdón, vamos del mismo lado, mismo, y hacemos acá 2 puntos. Solamente una cadena de separación para ellos, solamente una cadena. E igualmente salimos con 2 cadenas, bajamos en la siguiente, acá, un punto bajo y una cadena y vamos ya a la última que nos queda, acá. En la última que nos queda hacemos un relleno de 7. Ajá. Ahora, una cadena, bajamos acá, 2 cadenas y ya continuamos la puntada que traemos y que ya sabíamos de ya la parte de abajo que lo hicimos igual. Esta se está repitiendo excepto en la esquina. Excepto en esta esquina, ven, ya acá se puede notar las dos y acá la basecita de los gemelos que le llamo yo, que son estos. Perdón, ya comenzamos a abrir con los gemelos. Tanto, casi los presento. Algunas me dicen que yo no sé leer los patrones, pero se pueden entender. Acá ya comenzamos a abrirnos, ¿ve? En este momento hicimos este. El próximo, mismo, pero con 2 cadenas. Próximo, mismo, pero con 3 cadenas. El próximo, yo acá hice 5, pero voy a hacer 4 porque es suficiente. Ya lo practiqué, es suficiente 4. Y montamos ya la tercera. Bueno, acá les termino la última de 7. Una cadenita, bajamos acá. 2 cadenitas. Y ya venimos acá al punto de siempre. Punto deslizado, entramos acá, punto bajo. 2 cadenas, 2 puntos y acá comenzamos ya con las piñitas. Ok, en la celeste es aquí cuando yo cambio el hilo, es acá en este momento en donde yo cambio el hilo en el punto deslizado, o sea que este sea ya celeste. Ahí ustedes lo cambian, lo va cortando. Si un hilo es bastante delgado, mejor, pero este no es, no, bueno, en este caso este tan grueso no lo recomendaría. En mi opinión, no. Bueno, entonces vamos al primer punto acá. Y les recuerdo un momentito porque ya esta la estamos repitiendo. La variable acá es en la esquina, como les indiqué antes. 1, 2, 3 cadenas. Vamos al siguiente. 4 piñitas. Excepto cuando comenzamos en la esquina. Ok, entonces una cadena, no hacemos nada acá ni acá, solo vamos acá los gemelos que le llamo yo y hacemos acá 2 puntos altos, una cadena y volvemos a comenzar acá en el que ya tenemos de aumento. Bueno, le voy a hacer esta y paro acá para venir acá, que es tan sencillo como hacer una cadena más. Bueno, vamos a continuar acá. Acá le termino la segunda de piñitas, una cadena y acá vamos ya a los que están acá juntitos. Entramos a ellos, no acá, acá no, sino que entramos a ellos, acá lo tratamos igual. Los vamos a tratar igual que los demás. Ahora 1, 2 cadenas y vamos, no acá, vamos del otro lado y vamos
dentro de ellos. Una cadena y acá volvemos a hacer la piñita. No hacemos nada acá, hacemos acá las piñitas de 3 puntos cerrados juntos. 1, 2, 3 y así vamos a continuar. Entonces esta era la variable que hay aquí nada más, no una cadena sino que 2, en la próxima 3 y así. Bueno, voy a terminarles esta de piñitas y ya venimos con la demás. Bueno, acá les llego a la última piñita, entonces así, una cadena, ya buscamos esos 2 puntos de siempre, punto deslizado, punto bajo, 1, 2 cadenas, esta partecita ya la sabemos, y ahora acá comienza la de 1, 2 cadenas, vamos acá, 1, 2, 3, vamos del otro lado, 1, 2, 3, vamos del otro lado, 1, 2, para llegar a los gemelos, que le vamos a bautizar así, 2 puntos juntos ahí, y otra vez, 1, 2 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y acá estamos casi llegando a la marquita, 1, 2, y entramos acá, como siempre, entramos acá, esto no se va a variar, esto va a ser siempre lo mismo, la variable acá es 1, 2, 3 cadenas, o sea, vamos llevando en una escala, primero fue 1, 2 y ahora 3, y la siguiente vamos a hacer 4, aunque yo lo hice en el patrón de 5, pero 4 está bien. Tenemos acá 3, 2 cadenas y volvemos a continuar con lo mismo. Entonces esta es por lo que vengo acá, esto. Bueno, acá terminamos la, quedamos que es la 7, ¿verdad? Perdón, la 8. Terminamos la 8, vamos por la 9. Terminamos la 8 y acá vamos a comenzar ya la 9, que es la base para las conchitas. 1, 2, 3, 4. Vamos acá. 1, 2, 3. Vamos acá. ¿Ven? Desde acá hasta acá. Esto ya se los estoy repitiendo. 1, 2, 3, 4. Vamos a la basecita. 1, 2, 3, 4. Y ya volvemos acá también. Todas las demás, excepto la esquina. 3. Hacemos la basecita. Esta de 3 es la base. 1, 2, 3, 4. Y acá llegamos de nuevo a esta parte. Por eso lo quiero dejar de 4 para que no se les olvide ahí. Entonces tenemos acá la salida de 4. Hacemos este punto doble. Y acá hacemos de nuevo 4. 1, 2, 3, 4. Si lo quieren hacer de 5, se vale también. Y acá hacemos los 2 puntos. Y esto le vamos a hacer, dejar como una base para montar la tercera. Acá. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Y acá ya sabemos lo que continúa. Así. Entonces ya voy a dar la vuelta y acá montamos ya un abanico. Puede ser, bueno, en mi caso yo lo voy a dejar de 7 porque ya estoy bien. Pero si lo quieren hacer de cuello, yo les voy a explicar en un momento. Si lo quieren hacer de cuello grande, tienen que hacerlo de nuevo de 15. Bueno, les terminé las 10 acá, que ya sabemos cómo es. Vamos a ver si se ve bien ahí. Y ya comienza la 9, sí, y terminamos. Y ahora comienzo con las 10. Estoy en la esquina para explicarles acá que es un poquito diferente. Entonces, porque ya esta la sabemos, recuerden, ya esta la sabemos. Entonces acá, una cadenita. Bajamos normal. 2 cadenitas. Entramos acá. Ahora una cadenita,
Acá es la variable. Para hacer esto acá una cadenita y entramos acá y hacemos acá un abanico de 7. Una cadena y venimos acá. A ver, acá nos quedan los 2 puntos de siempre y esta es la variable. Ya para salir vamos normal. 1, 2 cadenas, bajamos acá, una cadena y comenzamos a rellenar de nuevo el abaniquito de 7 como se los hice acá. Entonces ya acá hemos montado la tercera saliendo de acá, 1, 2 y la 3. Muy bien, muy bien. Bueno, continué porque me tuve que ir un momentito, pero continué la de piñitas, que sería la 11, ¿verdad? Para confirmar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y acá les voy a explicar la diferencia, que es casi nada. Y les he hecho un poquito más del patrón. Ya lo he hecho en 2 páginas porque ya no me alcanzaba. Entonces, está así. Ya en la 12, en la número 12, vamos a sacar las cadenitas para ya sacar la sisa. ¿Ven? Entonces, bueno, les voy a explicar lo de la... ¿Ves que? Bueno, para los que no entienden patrón, pero está bien, es que se entiende. El 0, que se ve como un 0, un círculo, es una cadena. Salimos con una cadena entramos con una cadena y salimos con una cadena, igualmente haciendo las 4 piñitas de ellos. ¿Ven? Aquí. Y ya casi en la siguiente vamos a hacer ve, ya se me quedó más grandote. Le puse número con mi hija ahí, ella me ayudó para agregarle aquí. Ella tiene solo 5 años, pero me ayuda bastante. Bueno, entonces aquí vamos a continuar. Vamos a continuar, es que me vine a continuar sin el ganchillo. Sin el ganchillo. Bueno, entonces acá les voy a mostrar de lo que estamos hablando en la esquina. Termino esta conchita, perdón, esta de ramitas, una cadena y vamos acá. Siempre igual, siempre igual. Estos acá de doble siempre van igual. Y ahora acá haciendo piñitas desde la primera. Igualmente van a quedar 4. Entonces les voy a terminar acá la 4 porque ya se les expliqué varias veces. 1, 2, 3. Vamos saliendo de la esquina. ¿Ven? Igualmente con los 2 puntos. Y así. Esto es lo que hacemos en la esquina. Muy bien. Antes de que se me olvide, porque se me olvidó así cuando me fui porque ayer tenía un poquillo de prisa. Si queremos hacer un cuello pequeño, vamos a ver si lo tenemos por ahí. Si queremos hacer un cuello pequeño, lo dejé cerrado. Es que le pusimos pegamento. Ella quiere jugar con pegamento y todo eso. Si queremos hacer un cuello pequeño, este que estoy haciendo, pero somos talla grande, o sea, plus, y queremos hacer un cuello un poquito más reducido como este, en este momento, discúlpenme, cuando hice el abanico acá, en el momento de hacer el abanico, hacemos 15. Para volver a aumentar, estos, ya se los voy a presentar en un momentito. Bueno, la explicación que quiero hacer es esta. Si quieren cuello reducido, o sea, más pequeñito, ya hicimos una de 15 puntos. Y la siguiente la hice de 7 en esta. Pero en esta, por ejemplo esta, aunque por eso, bueno, es abierta, yo la hice de cuello mismo que las tallas medianas, pero la hice una talla XL, 2 casi XL esta prenda. ¿Por qué? Porque aquí hice 15 puntos y ahora el abanico que hicimos de 7 acá, en los aumentos, lo volví a hacer de 15 y nos volvimos a abrir hasta acá. ¿Ven? Entonces nos multiplica los abanicos por 6.
por 6 y queda bastante grandecita. Bueno, esa blanquita es esa blanca es la que estoy haciendo para regalar. No sé si en este momento ya están los 100,000 suscriptores, pero va a ser regalada a los primeros 100,000 suscriptores. Ok, les voy a continuar hasta acá. Muy bien, ya les terminé, ya subí un poquito y vamos a ir a quedar en esta sin importar la talla. Sin importar la talla, eso es para todas las tallas, vamos a quedar en la misma posición. A menos que ustedes quieran experimentar cómo quedar para las mangas, para continuar las mangas y para continuar la prenda después de la sisa. Pero todos los experimentos que he hecho es aquí, en esta vuelta. Ya la sabemos, esta es 2 cadenas y 2 puntos, 2 cadenas de salida. Vamos, 1, 2, 3, vamos acá. Vamos a ver, acá está el centro. Se los voy a marcar para saber cuándo llegamos. Vean dónde estamos, vean en dónde estamos. Sin importar la talla, todas van a quedar en esta misma posición. 1, 2, 3, 4. Ya sabemos que tenemos acá 4 piñitas. Vamos a marcar en esta parte. Muy bien. Vamos a poner una marca distinta a la que llevo para entender de lo que estamos hablando. Vamos a ponerla acá, en medio de las 4 piñitas acá. Ya se los muestro en el patrón una vez más. A ver, 1, 2, 3, vamos acá, 1, 2, vamos en los puntos que siempre van juntos, 1, 2, salimos normal, 1, 2, 3, también normal, llegamos acá a la marquita y acá hemos dividido la piñita por la mitad. En el futuro lo van a entender por qué. Mitad de esta piñita y mitad de la próxima piñita se convierte en una en el futuro. Muy bien. Muy bien. Acá vamos a hacer 10 cadenas. ¿Por qué 10 cadenas? Porque yo me conozco. Si usted, ya le voy a explicar. En un momentito le explico con centímetros y medidas y matemática. Pero vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué 10? Por los múltiplos de la puntada. Ya sea que de acá en adelante lo quieren llevar en punto cerrado o en punto calado, igualmente le vamos a poner abajo un caladito que también va en múltiplos de 10. ¿Ok? Volvemos a venir del otro lado e igualmente lo vamos a marcar. Vamos a poner esta naranja para que se diferencie de un lado del otro. Vamos a marcar exactamente también la mitad, tanto para usted como para mí, y vamos a ir acá en punto bajo. Vean, desde acá hasta la próxima, en esta dirección no hay pérdida, porque es un canesú cuadrado. ¿Ven? Entonces tenemos que marcar en dirección de la marca que tenemos acá, para que les quede ahí claro. E igualmente con un punto bajo. Y salimos igual, 1, 2, 3. Acá lo tratamos igual como si veníamos en la hilera normal de ella. Esta es la hilera número 12. Disculpen que antes dije la 11, pero es la 12. En la 12 es que sacamos la sisa para las que quieren hacer exactamente lo que estoy haciendo yo. Para las que quieren cuello pequeño y sisa más baja, tienen que volver a repetir los aumentos, lo que les quedaría más grande. Muy bien, acá vamos a hacer matemática que es importante para todos. Aunque no tenga las cadenas acá, no importa. Vamos a hacer matemática. No voy a contar las cadenas. Vamos a medir acá, que no se vea porque a veces los subtítulos tapan ahí lo que estoy haciendo. Ok, vamos a medir de acá a acá. Vean que estoy acá en estas direcciones, tanto de abajo como la de arriba. Medimos esta parte. Sí, medimos esta parte. Y acá tenemos 40 y un poquito más. Y la muchacha de esta prenda tiene 100. Pero ¿qué pasa si a veces, por ejemplo, a veces me dicen, bueno, es que yo tengo 120, tengo 130, la quiero holgadita?
Entonces hace más cantidad de cadenas. Muy bien. Tiene 40 y por supuesto 40 del otro lado. Son 80. Entonces nos falta 20 para 100. Muy bien. 20 centímetros para cumplir los 100 centímetros. Entonces, esos 20 son los que tenemos que dividir para cada brazo. 10 centímetros para cada brazo. Ahora vamos a medir las cadenas. Es muy probable que es un poquito menos, pero vamos a ver cuánto nos mide a la 8 centímetros. Pero si pongo 20 cadenas es mucho para mí. ¿Ven? Puede que le quede un poquito menos, un poquito más, pero acá van a quedar 8. Entonces queda un poquito menos de lo que es 100 centímetros. Si lo quiere más holgado, como les dije, cada cuerpo es distinto. Si lo quiere más holgado, porque puede que usted sea talla pequeña, pero mediana, pero con busto de talla grande, entonces le hace 20 cadenas o 30 cadenas. En el canesú del hilo de 1.5, he hecho 30 cadenas. Y nos quedan, ya de los motivos que les dije, vean, acá como queda medio motivo y acá medio motivo, pues acá nos queda uno completo y uno completo. Más 2 en el centro. ¿Lo ven? Acá tenemos 30 cadenas. Acá tenemos 10. Puede hacer 20, 40, las que quiera, pero en múltiplos de 10. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con el que ya sabemos. Esta puntada ya la sabemos. Esta hilera es muy sencilla, muy básica. 2 cadenas. 1, 2, 3. Bueno, ya acá les tengo las 10 cadenitas, pero yo creo que no fui clara con el contorno de busto, más que todo para las nuevas. Contorno de busto, si usted tiene 100, 120, lo que sea que tenga ahí. Por ejemplo, la Barbie tiene 13 centímetros. Puede que usted tenga 130, 100, el número que tenga. Ese es el contorno de busto. Muy bien, estamos ahora en esta posición. Vea cómo les tengo el mapita. En esta posición, las 10 cadenas son las que van para acá. Entonces, esto es lo que ya estamos en la número 12. En la número 12. Ajá, vamos. Y ya acá en esta es que quedamos para hacer las cadenitas para ir al otro lado. ¿Sí? Siempre, sin importar qué talla van a hacer y cuánto le van a bajar de sisa y cuántas veces aumenten los 15 acá. Que si lo quieren cuellito muy pequeñito, no pueden porque tienen que pasar por la cabeza. La que es abierta está bien. Ya les hice una en abierta y por eso me pidieron esta encerrada con la misma puntada. Bueno, entonces acá vamos a la siguiente marca con 10 cadenas. 1, 2, 3. 10 cadenas igual a 8 centímetros, decía ahí, aunque yo necesito 10. Pero va a estar bien porque el canesú está grande y yo sé que sí, porque él está quedando holgadito. Acá llegamos al que ya hemos aprendido una y otra vez en esta parte. Igual, quiero que se vea igual que todas las demás. Muy bien, 2 cadenas y acá continuamos con la de 4. ¿Recuerdan? 1, 2, 3, 4. Vamos acá. 1, 2, 3. Vamos acá. 1, 2, 3. Ya estamos por llegar. Voy a llegarles hasta acá. Muy bien, ya estamos acá para hacerlo de la bocamanga. Sí, para hacerlo de la bocamanga. Les vuelvo a recordar, si lo quieren bien holgado, así bien delicioso en la parte de abajo, que no sea incómodo, 20 cadenas en la parte de acá. No es que es incómodo, pero que si lo quieren bien holgado. Muy bien, vamos a hacer acá la misma salida de 4 cadenas. 4 cadenas, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas. Y venimos igualmente, misma forma acá de salida. Ahora 1, 2, 3 y vamos a, después del punto bajo, la primer cadena. Ese es el punto bajo, la primer cadena. Acá hacemos una base. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 puntos. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4.
y ya vamos para el otro lado. 1, 2, 3, 4. Una cadena antes del punto bajo. E igualmente vamos a hacer lo mismo para las mangas. Lo mismo. Bien. 1, 2, 3. Ven, acá. Ya estamos dejando la siguiente basecita para el futuro. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Vamos acá. Si le está pareciendo esto bien, le invito a suscribir, que es totalmente gratis y nos ayuda de mucho para que YouTube empuje los videos. 1, 2, 3, 4 cadenas, venimos acá. 1, 2, 3. Y para usted solamente toma segunditos. 1, 2, 3, 4. Y nos ayuda de muchísimo para continuar con los proyectos y para que YouTube siga empujando los videos. Ideas Crocheritas se pone feliz, como una lombriz, dicen. Bueno, entonces nos ha quedado esto así, esta central, pero ya formando dos basecitas para hacer estas piñitas completas. ¿Ven? Estas, en la siguiente repetimos exactamente lo mismo. Si han dejado 10 cadenas, si han dejado 20, les va a quedar bien. Si han dejado 20, acá les quedaría una de estas en el medio. Y siguen. O como las que le hice de 30, perdón, que quedan dos en el centro y siempre formando una y una en la esquina, ¿ve? Se lo repito un poquito más aquí, sí, un poquito más, nada más, y ya después las dejo botaditas porque ya acá sabemos lo que tenemos que hacer, sí, muy bien. Entonces llegamos acá a la marquita, 1, 2, 3, ¿ya? Saliendo con 4 y solo saltamos a la siguiente cadenita, acá, a la siguiente cadenita, hacemos un punto bajo, 1, 2, 3, 4, ¿ven? 1, 2, 3, en el 4 hacemos los puntos que van juntos, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y volvemos a hacer lo mismo, ya si quieren contar o si no quieren. 1, 2, 3, 4, llegamos acá una cadenita antes, 1, 2, 3, saltamos ya este puntito que lo tratamos igual. Bueno, acá les llegamos ya al último puntito, terminando la número 12, perdón, la número 13. La número 13 ni siquiera está en el patrón. Levantamos con 2 cadenas y ya comenzamos la que ya sabemos. 1, 2 cadenas, bajamos acá. Solo le voy a repetir un poquito para que recuerden. Una cadena y hacemos la conchita de 7 acá. Recuerden. 7. Una cadena de salida, vamos acá. 1, 2 cadenas. Así nudillo a veces. Vamos acá. Mi esposo me quiere hacer un robot del que me vaya abasteciendo el hilo. Bueno, o los que ya hacemos errores y queremos y tenemos que soltar el tejido, también el robot va a hacer el enrollado. Muy bien, entonces tenemos acá 1, 2, 3 y vamos por la cuarta repetición de motivos en mi caso. Puede que usted esté en la número 6 si lo quiere hacer, como le dije, muy como le digo, con cuello pequeño. Muy bien, una cosita que se me olvidó aclararles acá es esta parte. Quedamos un poquito más arriba, 23 centímetros debajo. 23, perdón, un poquito más acá, no acá. Sí, 23, 22.5 porque estábamos en la otra, cuando hicimos la sisa, 22.5. Lo que tenemos en la sisa, debajo de sisa, es bastante. Es para una talla grande, casi que extra grande. Pero de busto, no. De busto yo lo he adaptado a mí, que soy talla mediana. Esto se varía si usted dice, yo quiero hacer solo este canezo como está y quiero hacerle más cadenitas. Porque lo estoy haciendo holgado para mí. Pero, como les indiqué y les expliqué el paso a paso ahí, en la parte de atrás,
Ok, para las manguitas, yo voy a venir para explicarles un poquito, sí, pero vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en esta parte. Muy bien, acá estoy desde arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a comenzar, o estoy acá en la de abanico para comenzar la 10. Un número bonito, igual a 48 centímetros y todavía falta la de piñitas. O sea, nos va a quedar un poquito más de 50 centímetros de largo. Un largo bastante bonito. Muy bien, le quiero hacer algo que se los voy a repetir en las mangas. Las mangas yo las saco porque ya yo he firmado eso, pero yo los dejo al final. Vamos a hacer así para que quede un detallito con una curvita bonita. Así. Es algo simple, sencillo. Simplemente es llegar, ya lo que sabemos, acá llegamos con un deslizado normal en la parte en donde estamos con los abanicos. Y ahora entramos acá, ese campito y luz. Vamos a entrar ahí y hacemos un punto bajo nada más, el punto bajo normal. Y 2, no cadenas. Una cadena, perdón, sí, una cadena para ir acá. No cadena me refiero a subir como un punto alto. Y acá hacemos la piñita. Eso es lo que les quería mostrar. Ya lo demás, ok, vamos a estos acá y hacemos acá. Si quieren hacer solo uno, se vale. Si quieren hacer dos, también se vale. Una cadena y continuamos así. Esto es todo. Bueno, acá les llego a la última, una cadena y igualmente bajamos acá, pero acá con un punto deslizado. Solo subo una cadenita, vamos al siguiente, un punto bajo. Ahora entró con un punto medio alto en acá, no, o sea, acá con un punto medio alto en este espacio que nos queda ahí. Punto medio alto. Ahora entro acá y vamos a hacer acá un detallillo como de piquito. O sea, queda como un abaniquillo, como una conchita de piquillo. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos de nuevo en medio de cada una de ellas. Vamos a la siguiente. 2 puntos, 2 cadenas y vamos a la siguiente. 2 puntos, 2 cadenas. Este mismo borde se lo hice en el blanco. El verde es diferente, el verde jade. Vamos acá, el verde jade que les había hecho abierto. Ahora acá hice un punto medio alto, perdón. Y ahora acá vamos a hacer, si quieren dos, si quieren uno. Yo voy a hacer un punto y vamos acá, hacemos punto medio alto y ahora volvemos a repetir acá lo mismo. Dos. Bueno, acá llegamos a la última, que después de estos hacemos el último punto acá también para que nos quede todo separado. Desde acá, acá solamente uno, acá dos con un piquillo, 2 y 2 cadenas, 2 y 2 cadenas del otro lado. Y ahora vamos acá, ya de último, me gusta un cierre así. Y me deslizo un poquito más para desaparecer el hilo, que se nos ve ahí una curvita sin mirar a las demás. ¿Ven? Vamos acá como hasta el final y ahora sí un punto de cierre, cortamos y estamos listos. Vamos a ver porque a veces no estoy grabando, cortamos y estamos listos. Bueno, le vamos a hacer las manguitas. Voy a elegir hacer esta y acá le vamos a poner una marquita en la parte que quedamos acá del medio de entre cuando hicimos la sisa, digamos, cuando sacamos la sisa, la bocamanga, quedó esta partecita acá. Bueno, acá vamos a marcar con un azul para que me entiendan por dónde estamos comenzando o en dónde estamos comenzando. Y aquí voy a poner el hilo de una vez y no voy a tomar este hilo que nos queda solito acá. Voy a tomarlo desde acá, desde abajo. Entonces, eso es decisión como lo quiera tomar, como lo quiera hacer. También vamos a atar bien el hilo acá, ya sea con un nudito o
como usted le vea, como usted lo sienta mejor, más seguro. Bueno, entonces ya lazamos el hilo y acá hacemos este mismo punto, nada más que del otro lado, mismo punto. Muy bien. Estamos acá así. Vea cómo quedamos así. Así les va a quedar. Así se les va a ver de este modo. Vamos a ver si se nota ahí. Así. Muy bien. Vamos a hacer acá. Ya tenemos la de las 4. Acá vamos a hacer nada más 2. 1, 2 cadenas. Vamos acá. No acá. Vamos acá. ¿Dónde está esta partecita? Ahora 1, 2, 3. Vamos en donde está la marquita. Donde dejamos la marquita, ahí vamos y hacemos un punto bajo. Ahora 1, 2, 3. Vamos del otro lado, normal. 1, 2 cadenas y ya vamos acá a los puntos que van siempre juntos. ¿Ven? Entonces, a ver, se los muestro así. Va a quedar el de 2 cadenas. Ya hicimos acá estas 2 burbujitas que nos quedan acá, 2 cajitas. Para el futuro venir con la de 4 que hace nada más la base para hacer la conchita. Muy bien. Entonces 1, 2 y ya esta la sabemos, ¿verdad? Bueno, acá nos estamos acercando a la morada que les indiqué ahí. Igualmente 1, 2 cadenas. Vamos a la siguiente. Acá la tratamos exactamente igual. Y 1, 2, 3. Vamos a la marquita. ¿Dónde está la marquita? 1, 2, 3. Vamos del otro lado. Acá. Les va a tocar entrar acá. En esta. Y 1, 2 cadenas y ya terminamos acá. Ya terminamos. Y ya estamos para montar la que más o menos ya hemos aprendido, ¿verdad? O por lo menos estamos cerca de aprender. Bueno, vamos acá. 2 cadenas. Punto alto. 1, 2, 3, 4. Y ya hacemos esta que nos toca para hacer la base. 1, 2, 3. Vamos del otro lado. Esta basecita. Y 1, 2, 3, 4. ¿Vieron qué fácil? Vieron, digo yo, como si todos están mirando. Bueno, miró usted, porque yo creo que está solita, no sé. Bueno, hay crocheteros que están en grupo. Así que, bueno, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y esto es. Ya lo sabemos, ¿verdad? Ya acá tengo la basecita de un abanico y la otra base del próximo abanico y así. Nos va a quedar 6 acá. Bueno, acá les termino y queda así. Que va a quedar así. Va a continuar acá la misma dirección de lo que tenemos hacia abajo y hacia la manga. Muy, muy bonito. En la grande, ya les voy a mostrar un momentito la grande que hice de hilo de 6. Bueno, un momentito. 1, 2 cadenas. Vamos acá para recordarlos. Nunca se les olvide esa parte. Una cadena y vamos acá y hacemos acá 7 puntos. 7 y bajamos 1, 2 y ya comenzamos acá. Siempre se me hace nudillo ahí. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas para salir y así. Bueno, yo creo que esto de la manguita ha quedado bastante bien. Ya acá continuamos lo que pertenece de cada una de ellas. Bueno, en las manguitas he repetido esto desde acá, donde comenzamos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá hacemos exactamente lo mismo. Igual, midiendo en centímetros, 55 centímetros desde la parte de acá arriba hasta acá. O, si lo medimos desde acá, 35 centímetros.
Y hicimos lo mismo como yo les expliqué en la parte de abajo, lo hicimos en las mangas. Entonces creo que no había necesidad de volver a repetir esta parte acá. Muy bien, y el largo de la blusa nos quedó de 50 centímetros. Ya acá le he pasado el vapor, no tengo miedo de pasar el vapor cuando es 100% algodón. Y así nos ha quedado esta blusita y se ha gastado completo el rollito de 700 gramos. 700 gramos para una talla mediana y casi que se le podría poner una talla grande también por la sisa que tiene. Si tiene mayor busto, no. Si tiene mayor busto de 100 centímetros, ya incluido el brasier, pues no. Tendría que hacerle acá más cadenitas. Entonces así ha quedado. Vea qué facilito. Y así tienen toda la colección de la puntada favorita de Ideas Crocheritas. ¿Qué les parece? Bueno, este se los estoy haciendo en manga larga. Ya les expliqué cómo hacerlo y no vamos a hacer nada en el borde del escote porque así va a quedar. Me encanta así. Este otro, vea, este gruesísimo le he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en total desde arriba. 8 repeticiones de motivos. Bueno, le quiero hacer un cuellito un poquito más reducido porque es un material que es calentito y quiero este con cuello alto. Así que voy a agarrar el hilo que acá la colita que nos había quedado. Si no quieren el cuellito, simplemente se saltan este paso y ya. Bueno, vamos a entrar ahí y hacemos acá un punto bajo, 2 cadenas y un punto alto. Y aprovecho de ocultar acá los hilos que no se vean esas colillas y ya casi los corto. Punto alto. Acá tenemos 2 en este 2. Y acá en donde van 4 cadenas y acá van 4 cadenas y acá queda una cadena, acá vamos a hacer 3 puntos, acá vamos a hacer un punto y acá vamos a hacer 3 puntos. Un punto menos de lo que tenemos, aunque acá tenemos solamente un punto, pero estamos haciendo acá 2 puntos bajos. Bueno, el punto es que vamos a hacer acá 3 puntos. 1, yo creo que sí se entiende con este hilo. 2, 3. Ahora entramos acá y hacemos solo uno. Ahora entramos acá y hacemos 3. Es una delicia para todo, para tejerlo y para todo. Muy bien. Ya hicimos acá 3. Ahora en medio de este, amigo, vamos a hacer acá 1. Acá les dejé 2. Sí, acá les dejé 2, pero así lo vamos a dejar. Es que quería como asegurar más el hilo por el miedo ahí de que se vaya a soltar. Que no creo, ¿verdad? Pero bueno, por aquello. Vamos a limpiarlo. Y ya que no se ve ahí. Ok, vamos a continuar así. Al final del tejido, acá volvemos a hacer. Donde hay 4 cadenas, hacemos 3 puntos. Donde hay 4 cadenas, hacemos 3 puntos. Acá hay una, solo uno. Y volvemos a repetir lo mismo. No importa, no les voy a hacer esquina. Ya les he enseñado cómo hacer esquinas y todas esas cosas. Por ejemplo, en el verde jade yo les enseñé muy bien cómo hacer esquina hacia adentro, hacia afuera. Pero si lo quieren hacer también, bueno, acá tenemos en una esquina, disculpen que no les quiera explicar acá. Acá tenemos una esquina, si quisieran hacerla, bueno, entonces antes de hacer, vamos a ver, vamos a repetir acá. El segundo, vamos al tercero, sacamos medio. Vamos a esta parte, en donde sacamos la sisa, está acá, esta. Vamos acá y sacamos medio. Y ahora completo. ¿Ven? 2 puntos en un punto. Y ahora continuamos igual, punto a punto. Ya se los había enseñado, disculpen, en el verde jade, pero en punto bajo. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo entonces y lo vamos a hacer así. En cada esquina, reduciendo un poquito, aparte de lo que ya tenemos reducido. Y así le voy a dar la vuelta. Voy a ver si le pongo una marquita acá, en donde hicimos la reducción. Es bueno para recordar en donde hicimos la reducción. Bueno, le voy a dar la vuelta y venimos. Y ya, antes de cerrar, les explico, antes de cerrar, tienen que contar para que queden números pares, para que queden en pares. El punto elástico, si lo queremos llevar doble, es pares.
Muy bien, ya le he dado la vuelta. Voy a dejar esto de fondo porque se mire mejor, ¿ok? Bueno, entonces tenemos 62, perdón, 61 hasta acá. Yo pensé a dejar acá solamente 2, pero no me quedan pares, entonces tengo que dejar acá 3. 3 puntos. Como lo estamos llevando igual, lo que pasa es que yo quería dejar 2, por lo que ya tenemos acá 2, pero bueno, necesita uno más para quedar en 6, 2, 62. Acá estamos 61, acá estamos en 62 puntos. Y los puntos de disminución, ¿ven? Vamos a ver. Este punto es un punto. Acá. Entonces, cuando vienen contando, no cuentan como que este y este, no. Cuentan arriba. O sea, este punto se cuenta como un punto. Bueno, que no se le pase ese detalle ahí. Ahora vamos acá por detrás. Por ese hilo es bastante esponjoso, pero sí se deja ver lo que queremos hacer. Vamos a ver. Vamos acá por detrás del punto alto, perdón, de las cadenas, y traemos el hilo, pasamos directo. Y acá vamos a hacer 1, 2 cadenas. Esto es dejando un relieve. Y ahora el que está la parcita de él, lo vamos a tomar por el frente. Por el frente. Ya quedarían acá 2. Ahora los otros 2 que están acá, ¿sí? Igualmente, pero dejándolo por detrás. Nada complicado, nada complicado. Simplemente hacer un punto alto atravesando el punto. 2 gemelos, 2 por el frente, 2 por detrás. Por eso tienen que quedar en pares. En pares. Muy bien. Vamos al siguiente. Es la primera vez que estoy tejiendo firmando con este hilo. Entonces ya acá tengo los 2 por detrás y acá me voy por detrás y, perdón, vuelvo a hacer lo mismo. Me voy por detrás, es que estoy mirando en la cámara, no estoy mirando a mí. Y vuelvo a repetir 1, 2 cadenas y ahora sí, vamos, ahora sí que estamos sobre rieles, como digo yo. El que está por el frente, ya lo incluimos como un relieve, la cadenita. Y los que están por detrás ya nos quedan contados. Ahora no hay que contar, no hay que hacer nada. Ya está en orden. Miran cómo se reduce. Vean cómo se reduce. Y esta puntada se ajusta al cuellito de hacerse hacia adentro o hacia afuera, porque por eso se llama elástica. Bueno, entonces voy a terminar acá en la 9. Esta es la 9. Puede ser que le quiera hacer más, que le quiera hacer menos. Una idea de última hora de ideas crocheritas que se le salen las ideas así, de repente, de repente. Bueno, ocultamos el hilo, lo desaparecemos por ahí y acá tenemos 9. Vean qué bonita. 9 vueltitas de punto. Un detalle súper importante que se me pasó. Me dormí. Es que no he tomado cafecito. Muy bien, tejimos esto por el frente, ¿ven? Él va quedando en relieve, sí, como les indiqué, pero no les indiqué que lo estaba haciendo con el tejido del lado revés. Eso sí no les indiqué, ¿verdad? No les indiqué que poner el tejido, pero ahí para que no se les olvide, poner el tejido del lado revés, porque por este lado me queda, o sea, queda más bonito por el lado del frente. Disculpas. Queda más bonito los detalles, aunque acá quedó en relieve, quedó bien, pero no es exactamente como los demás. Bueno, vean qué bien que se ve así. Bueno, igual que la rosa, pero le voy a hacer puño igual que esta parte. Entonces, bueno, acá estoy en la 1, 2, 3, 4 y creo que le voy a hacer una más para hacerle el puño de la manga como él. Bueno, pero como esta no le hice cadenas en las sisas por el amplio que tiene y ya es para mí bien en la talla, entonces les voy a explicar acá un poquitín, que yo les había explicado, pero no sé si fui clara, con esta parte como la unimos, ¿verdad? Vamos a ver si soy clara. Esta parte la unimos de la misma manera que unimos allá. 2 piñitas y 2 piñitas de este lado. Y unimos, ¿verdad? Unimos acá. Vamos a poner esta marquita color rosa, ahí, como imaginando que yo continúo el tejido hacia abajo. Esto mismo que está acá, que se abre,
se abre para continuar ya un motivo. Al unir dos medios motivos, convertimos a un motivo completo hasta abajo. Muy bien, entonces vamos a hacer un poquito de explicación acá las manguitas, ya que no hice cadenas nada y algunas comienzan así el tejido. Vamos a comenzar en los puntos dobles, estos que están acá dobles. Vamos a hacer acá un punto bajo y vamos a atar bien el hilo ahí lo que se pueda bien y dos cadenitas. Ahora lazamos el hilo y hacemos esto. Como quedamos en esta parte, ya saben lo que sigue, ¿verdad? Como cuando quedamos en las piñitas, ya comenzamos las bases. Yo digo las bases porque son dos vueltas de bases, ¿ok? Entonces, una, dos cadenas y vamos a la próxima como va normalmente. Pero acá se varía. 1, 2, 3, ¿ven? Acá es donde se varía porque no hay cadenas como las que hice antes. Espero no se confundan. Ok, acá como estamos así, no vamos acá, sino que vamos en esta. Digamos el centro, ya la marquita me dañó más bien ahí el centro acá y hacemos acá un punto bajo. Ahora, 1, 2, 3, vamos del otro lado, no acá, vamos del otro lado. Ahora, 1, 2 cadenas y ya vamos acá. Entonces, ya se las muestro. Acá hago los dos puntos, que ya lo demás lo sabemos. ¿Ven? Acá tengo el de 2 y ahora para el futuro me queda esta para hacer la base para el abanico. Ya venimos. Bueno, ya vengo. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Esta es pequeñísima porque solo tiene 4 motivos, es bien pequeña la cantidad de motivos. El hilo es gruesísimo. Bueno, voy a darle la vueltita y ya vengo. Bueno, ya cae la vuelta, entonces 2 cadenas para llegar a ellos. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Punto deslizado, entramos acá. Con este me animo a hacer esta parte del video porque ya vimos el paso a paso de ella y se puede entender lo que estoy haciendo, ¿verdad? Creo yo. 1, 2, 3, 4. Ya venimos con esta de 4. Ya saltamos hasta acá. ¿Ven? Lo mismo. 1, 2, 3. Y ven, acá estamos dejando la base como esta. Acá. Muy bien. 1, 2, 3, 4. ¿Recuerdan esa canción de 4? Vamos acá. 4, 3. 4, 3. 1, 2, 3, 4. Vamos hasta acá. Igual, ya esto lo sabemos. 1, 2, 3. Vamos hasta acá. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Y ya terminamos acá. Esta misma base que nos queda de una ha quedado en el centro. Y comenzamos ya la puntada de acá en adelante, ya la sabemos. Ya el abaniquito y todo lo demás, el largo que deseen. En este caso yo le he hecho acá en la otra 4, pero creo que le voy a hacer un poquito más. Quiero que me quede más como en la parte del puño acá. Bueno, continuamos. Bueno, un poquitín más. Acá termino con esas dos. Ya acá lo que he hecho, 1, 2 cadenas, es solo para recordar acá un momentito. Una cadena y ya rellenamos acá. Este que nos ha quedado acá donde yo puse la marquita, que hicimos un punto bajo, debe de quedar más bonito, pero la marquita me molestó allá un poco. Pero bueno, así vamos a ponerla así de ladito. Entonces esta que ha quedado acá es la que vamos a rellenar con 7 puntos. 1 y 7 acá. 7, una cadena, bajamos acá, 1, 2 cadenas y comenzamos acá. Ya lo que sabemos, solo para recordárselos acá un momentito. Después vienen las piñitas, pero el punto es que así nos va a quedar. Bueno, esta es la que ya tenía, la otra todavía no la he terminado. Bueno,
1, 2, 3, 4 y estoy en las 5 de piñitas. En las 5 de piñitas y vamos a comenzar a hacer el puño como yo quiero. Ya les hice allá como esta. Así que solo quiero compartir esa como a ver cómo se ve. Bueno, acá hacemos un deslizado. Entramos igualmente acá. 1, 2 cadenas. Y vamos a entrar acá. No acá adentro como estas, sino acá. Vamos a entrar ahí. Acá tenemos 2 puntos. Perdón. Disculpen. Vamos a hacer acá. Sí. Vamos a hacer acá esto. Volteamos el tejido. Vean. No voy a continuar acá a la derecha. Voy a voltear el tejido para acá. O le dan vuelta a la manga como quieren, como les quede más fácil. En este momento solo voy a voltear el tejido porque recuerden lo que les dije en el cuello. Quiero que me quede esta parte cuando regrese del lado revés. Muy bien. Acá vamos a entrar y vamos a hacer uno. Este la voy a saltar. Y vamos a hacer acá uno. Quiero hacer reducción. Este le voy a saltar y vamos acá y vamos a hacer uno. Vamos a saltar acá. Si quieren hacer 2, si no lo quieren tan ajustado a la manga, está bien. Porque a mí me está quedando como en esta partecita. Bastante en la parte delgadita y no hay problema. No hay problema. Bueno, entonces entramos así. Vamos saltando todos esos puntos. Y acá, en donde están los 2, estos de 2, sí. Vamos a dejar 2 puntos. Uno encima del otro. Y entramos acá y hacemos un punto. 1. Saltando las piñitas. Quise quedar aquí para que quede bonito. Bueno, le voy a dar la vuelta y ya venimos. Bueno, de la forma como lo he hecho han quedado 27 puntos. 27, lo que queda impares. Entonces acá vamos a hacer 2. Espero que no haga de nuevo la misma torta que haya contado mal. Muy bien. Entonces otra vez. Vamos por acá. Hacemos un deslizado. Sí, un deslizado. Y ahora 1, 2 cadenas y ahora vamos por el frente y por detrás. Acá tengo que añadirlo. Bueno, ya sabemos esto, ¿verdad? 2 por el frente, 2 por detrás e igualmente. Lo que quería era hacer esta manera de reducción y mira qué grande que todavía queda. Bueno, vean qué bonita que se ve aquí. Qué bonito. Después de las piñitas hacemos eso. Vea qué bonito y qué delicia. Sí, es que está haciendo mucho frío y yo siento que todo así está rico. Bueno. Entonces aquí, como siempre, se me ha terminado casi la colita y el hilo. Entonces, bueno, siempre terminamos por detrás. Ahí vamos a ver cómo me alcanza. Sí. Con un punto deslizado. Y ocultamos el hilo. Creo que lo voy a... Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo. Un aplauso. ¡Yeah! Muchísimas gracias. Vea cómo ha quedado el cuellito. Preciosísimo. Ahí ustedes eligen. Si lo hacen más alto, bastante alto y después lo doblan, bien bonito se ve también. Si lo hacen cortito, acá si lo quieren más cortito, entonces hacen unas 2 más y acá le ajustan la cintura como se lo hice acá. Bueno, no como tanto se lo hice acá, sino como más o menos se lo hice en el cuello, porque recuerden que tiene que pasar esto por el busto. ¿Ven? Entonces ahí, para que les quede ese detalle, muy bien. También se puede hacer bien reducido, así súper reducido como la manguita, pero abierto de un lado, con botoncitos de un lado, se ve bonito también. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo y estar allá en el chat para cotorrear también y hablar de todos los temas y hacer que este estreno sea más divertido, más rápido se pase el tiempo. Así que bueno, así nos ha quedado en la parte de abajo, tal como la blusita rosa. Bueno, y acá se las dejo modelando, que es diferente que mostrarlo acá en la mesa. Sí, para que vean allá la sisa, el largo, la manguita como queda. Si lo quieren hacer más largo, le repiten una hilera de motivos más y o menos. El cuello, si lo quieren dejar así, perfecto. Para hacer tallas más grandes, como les indiqué, tallas bastante más grandes, simplemente le repiten el motivo de 7 en 15 y le vuelven a repetir la parte de la sisa para que quede para más grande. Bueno, y que también quedó precioso, a mí me encanta, y para tener la colección ya de esta puntada y así cerrar con esto. Bueno, mis amores, invitados a suscribir, comentar
y compartirlo, que ayuda muchísimo al canal para que YouTube lo siga empujando y así Ideas Crocheritas pues les lleve más contenido a su canal, a su casa. Bendiciones. Chao, chao.